perfecto. A ver, un momentito. Falta alguno más que se van incorporando. Bueno, saludar tanto a todo el mundo. Ahí se van conectando poco a poco. Comentar que hay solo un pequeño problema con Zoom, que igual creo que no se va a cortar la conversación, pero si se cortara a los 40 minutos se reinicia sin problema conectándose con las mismas claves de acceso. No había ningún problema. Entonces, para que todo el mundo lo sepa, que perfectamente se pueden volver a conectar en el momento en el que, si por casualidad, se acabará la conexión. Dar la bienvenida, aunque hay algunos que se están todavía incorporando a la charla con Sergio, pero vamos a ir dándole inicio, si os parece. Aquí lo tenemos, perfecto. Espera un segundo, Pablo, espera un segundo, Blanca me dice una cosa. Mientras se van incorporando. Hola, Pablo. Hola, Blanca. Dice que creo que todo el mundo puede escuchar bien. Os tengo silenciados con permiso los micrófonos para que no se interrumpa la entrevista si nos parece mal. Una vez que finalice, si hay tiempo suficiente, pues ampliaremos alguna ronda de preguntas. Va un poco en función de la propia disponibilidad del coach. Y como he dicho antes, igual si son 40 minutos de duración lo que tiene la entrevista, si vemos que se va finalizando y se corta por algo, las mismas claves de acceso os darían la oportunidad de volver a conectarse, porque lo más lógico es que no vayamos a más de 40 minutos. Pero Zoom es el límite que tiene, entonces en tal caso pues la ampliaremos de manera inmediata. Lo que vamos a hacer, lo que va a consistir en ir formulando las preguntas que hemos recopilado durante estos días de todos los asistentes a los clinics de la Fundación, que nos habéis ido enviando. Se han seleccionado una serie de preguntas y serán las que iremos formulando a Sergio, que irá atendiendo. Entonces, si Sergio, si está ya, ok, si quieres damos comienzo. Sí. Perfecto. Bueno, pues dentro de la colaboración que hemos tenido, yo te digo, por parte de muchos de los que asisten cada año al tradicional clinic de la Fundación, hemos dividido una serie de preguntas en 4 bloques sencillos, unas 20 preguntas aproximadamente. La primera, que hablamos un poco de la situación. Bueno, antes de nada también estamos conectando con Sergio en Toronto. Allí son, si no me equivoco, las 5 de la tarde. Antes de nada, Sergio, agradecerte la colaboración, como es lógico, y sobre todo también preguntar qué tal la situación en Toronto, cómo estáis, antes de dar comienzo. Bueno, aquí las cosas no están tan mal, ¿no? Considerando cómo están en Italia y en España, pero la evolución de Estados Unidos obviamente no puede dejarnos tranquilos. Es decir, aquí el número de contagios comparado con la extensión, la superficie del país es relativamente bajo, no llega a 5.000 en todo el país, sino ha llegado a 60 personas fallecidas. Pero bueno, repito, New York está a 50 minutos de vuelo y no es tan complicado, ¿no? que pueda ponerse malo y feo aquí también. Han tomado medidas bastante rápido, no tan radicales, pero bastante tempestivas, y la gente aquí tiende a cumplir muy atentamente, aunque no haya, digamos, imposiciones o sanciones o policías en las calles, etcétera. Es decir, que la sensación es que el gobierno, las autoridades sanitarias están bastante manejando y bastante controlando las cosas, pero pues un brote salvaje puede producirse en cualquier momento, en cualquier lado, así que ojalá así no sea. Ojalá que, la verdad, que pase lo antes posible, porque todavía, y tú mejor que nadie sabes aquí cómo estamos en España y en Italia también, porque la verdad que
Esto afecta de manera brutal. Bueno, vamos a dar comienzo para no más preámbulos. Y la primera de las preguntas que nos la hace uno de nuestros asiduos al Clinic, Hamed Larouci, desde Marruecos, que lo tenemos también conectado, él nos pregunta cómo puede un entrenador manejar esta situación de crisis en plena temporada, con los objetivos que hay, ¿no? ¿Qué se puede planificar a nivel psicológico de los jugadores para que no se desestabilicen y cuando vuelven a la competición, qué vamos a empezar a trabajar al principio? Bueno, la propia NBA y nuestro equipo mantiene diariamente una especie de tareas que son cada uno en su área, ¿no? Los preparadores tienen un contacto directo diario con los jugadores. Les han hecho llegar a los que no las tenían la equipación para poder trabajar en casa dentro de la situación del domicilio de cada uno. Y ellos cuidan sobre todo esa faceta, ¿no? El tema del peso, el tema del trabajo físico. Luego hay la parte psicológica, que es el departamento de psicología del club, que cada día le invita a un challenge, una especie de ejercicio que puede ser, bueno, normalmente ocupa su tiempo, va desde una pregunta-respuestas a un cuento por leer y sacar alguna conclusión, a una charla de TED que tienen que ver. Bueno, le ponen cada día una tarea desde el punto de vista del entrenamiento mental. Y los entrenadores cada 2 días hacemos un FaceTime con ellos, donde vemos unas jugadas. Puede ser algo que se refiera... Cada uno tenemos 2 jugadores, ¿no? Y son los jugadores con los que durante la temporada hacíamos el vídeo individual después de cada partido. Y digamos un poco una especie de tutoría, y ahora mismo lo estamos haciendo sobre la base de imágenes que hemos ido guardando en estas primeras 2 semanas, ¿no? Situaciones de juego que comentamos con ellos, las vemos juntos en una situación como la que estamos ahora nosotros, y vamos a comentarla durante unos 15, 20 minutos para mantenerlos también entrenados a nivel mental, pero aquí nosotros sobre temas, digamos, básicamente técnicos o tácticos. Y a la competición, cuando empieza, lo primero, obviamente, es comprobar la condición física de cada uno. Eso será el primer punto, porque sin condición física no puedes entrenar en condiciones de seguridad que no se produzca una lesión. Eso yo creo que va a ser el mayor peligro si se quiere volver a empezar después de una inactividad tan larga, con demasiadas prisas, porque no sabemos realmente lo que cada jugador ha podido hacer en su casa. Marc tiene una media cancha de baloncesto en su casa. Hay otro que viven en un piso, los más jóvenes igual, y igual tienen un pasillo de 20 metros. Es decir, al margen de las pesas, etcétera, pues habrá que tener mucho cuidado para no, y espero que la NBA cuento con que la NBA tenga la sensibilidad adecuada para poder darnos un plazo, ¿no? Para como mínimo volver a ponernos en marcha físicamente. Luego, los entrenos, desde luego, serán entrenos parecidos a los de pretemporada, obviamente con un volumen y una intensidad en función de la situación física del equipo. Y luego yo, particularmente en el tema ofensivo, he ido preparando unos vídeos que enseñaremos al equipo para refrescar, son 32 concretamente, para refrescar a cada uno qué es lo que qué consideramos una buena transición, qué consideramos un buen desarrollo de nuestro juego abierto, qué consideramos una buena ejecución de nuestra idea de un pase más, next action basketball, la acción sucesiva, si cambiando, digamos, tomando una decisión rápida si la que hemos intentado no ha funcionado. Y luego, ¿qué hacemos contra un pick and roll, en un pick and roll cuando la defensa se hunde?
cuando la defensa está arriba. Es decir, hemos preparado mini vídeos que van de 5 a 10 clips en los que les decimos qué es nuestro mejor baloncesto, lo he llamado Best Raptors Basketball. Nuestro mejor baloncesto de la temporada, dividido por temas, y los vamos trabajando con ello en una forma regular, y luego a nivel sobre todo de sistemas lo haremos cuando empezaremos acumulando algún sistema junto, alguna situación junta, y me imagino desde el punto de vista defensivo también. Al mismo hilo, aunque son preguntas un poco similares, pero quizá con algún matiz, Juan Baraza nos planteaba también cómo se plantea un equipo profesional ese día a día, que tú ya lo has desarrollado, y que si existe un control de seguimiento del trabajo. Tú lo acabas de comentar, pero me llama mucho la atención. Cada entrenador que estáis designados con una cantidad exclusiva de jugadores con los que tenéis ese contacto directo, Sergio. Sí, tenemos dos jugadores cada uno. Obviamente somos un número, digamos, no todos los más jóvenes no tienen jugadores en contacto. Yo tengo a dos, algunos tienen a dos, otros tienen a uno. Es decir, somos un grupo de una docena de entrenadores, así que más o menos todo el mundo se reparte jugadores. Y luego tenemos una plataforma que se llama Slack, en la que colgamos los proyectos, los libros que recomendamos, los clinics que recomendamos, hablamos entre nosotros. Bueno, es como un sitio, como un bar donde entramos, salimos, nos notifica que hay una aportación nueva, la vemos. Esto dentro del grupo de entrenadores. Ajá. Y para finalizar un poco con esta situación, que tanto nos afecta a todos también, Juan Fuentes me preguntaba también un poco el hilo en ese planteamiento de como entrenador, que se va desarrollando la planificación en función de cuándo se reactive la competición, considerando las diferentes posibilidades, una vez que se reactive, ¿qué elementos, Sergio, consideras de inicio, hasta que haya una normalización, puede ser más determinante en la incidencia en el juego para ser más competitivo que el rival? ¿La condición física, la táctica, la técnica individual o el componente psicológico? Bueno, a esta altura, a nivel técnico, a nivel táctico, muchas de las cosas que se han podido hacer ya se han hecho, solo hay que refrescarlas, ¿no? Yo creo fundamentalmente la parte física y la parte mental. La parte mental a nivel individual y la parte mental a nivel colectivo, porque hay que recompactarse y 2 meses alejados es como un verano, es como una nueva temporada prácticamente, ¿no? Y yo creo que van por ahí los tiros, de poder equilibrar la situación física de los jugadores, primero detectar la situación física y mental de cada uno y luego llegar, como se hace en pretemporada, pero probablemente con menos tiempo, a un equilibrio de condición, ¿no? Obviamente siguiendo trabajando en ambas facetas individualmente, porque está claro que eso va a continuar, ¿no? Durante las primeras semanas, y poder llegar a ser equipo lo antes posible, un equipo en condición lo antes posible. Vamos a pasar un poco a una serie de preguntas más de cuestiones técnicas que nos han hecho. Otro de nuestros amigos también de la Fundación, un fiel seguidor de nuestro clinic, Antonio de Ose, me preguntaba en un movimiento tan característico y que casi que has patentado, Sergio, como el Spanish Pick and Roll, ¿qué características dirías tú que debe de tener el pívot para conseguir una mayor ventaja? Y en esa misma situación, ¿qué características debería tener el bloqueador del indirecto de la misma manera para obtener una ventaja más óptima? Bueno, obviamente el pivot, si es un jugador capaz de continuar rápido y con elevación al aro mejor. Es decir, es una acción fundamentalmente, cuando es para el pivot, es fundamentalmente para un pase bombeado y para levantarla para que pueda terminarla por encima del aro, ¿no? O en el peor de los casos, agarrarla y acabarla muy rápido sin bajarla. Y el bloqueador tiene que ser un bloqueador, es decir, parece una digamos, ¿cómo se dice? Una cosa que podemos dar por descontado, pero no lo es, sobre todo a nivel de exteriores. Es más fácil encontrar
muchos pivots que saben bloquear bien que pequeños que saben bloquear bien. Y como ese va a ser un tirador, ¿no? Probablemente los tiradores no son, raramente son también jugadores a los que les guste mucho ir al contacto, ir al choque, ir a poner un bloqueo duro contra un tío de 120 kilos, pero a la vez, obviamente, aparte esta característica, es decir, que tienes un jugador con un cuerpo suficiente y con una valentía física suficiente para ir a poner el bloqueo, pero también uno capaz de leer, ¿no? Porque cuando ve su hombre alejarse para cambiar, tiene que ser capaz incluso de cambiar de plan y de correr hacia afuera para tirar, ¿no? Así que, obviamente, la capacidad de lectura siempre está a la base de cualquier acción del baloncesto. En este caso, tiene que ser el bloqueador tiene que ser un bloqueador, es decir, que sepa poner un bloqueo de verdad, porque todo va a raíz de que podamos enganchar al pivot y mantenerlo durante un mínimo tiempo bloqueado dentro del cuerpo de otro jugador. Siguiendo esa línea de pregunta un poco de un factor más técnico, Francisco Ruiz Barragán me preguntaba ¿qué te parece la forma de jugar al baloncesto actual, donde todo es tiro y continuos pick and roll, más físico frente al estilo de juego antiguo, ¿no? A su parecer, de Francisco Ruiz, un poco más bonito y fluido, ¿no? Ese estilo antiguo donde se jugaba más en equipo, con poste bajo, poste alto, juego rápido. ¿Cuál le gusta más o si echas algo de menos de ese baloncesto un poco más de otra época? Bueno, la cuestión aquí es, ¿cómo decir? Si echamos de menos cuando teníamos el teléfono negro que lo levantábamos y hablábamos respecto a tener un móvil 5G, ¿no? Igual con un punto de nostalgia lo echamos de menos, ¿no? Pero es que el mundo va en otra dirección. Es Adaptarse. decir, la cuestión es sobre todo la evolución físico-atlética de los jugadores. En el momento en que los jugadores han alcanzado unas capacidades físicas tan fuerte, una velocidad, una potencia, una elevación y por consecuencia inmediata casi, ¿no? Una capacidad defensiva tan brutalmente superior respecto a la que era la de hace 10, 15, 20, 30 años, el ataque se tiene que adecuar. Es decir, hay cosas que se pueden hacer cuando la defensa es la defensa de hace 10 o de hace 20 años y que ya no se pueden hacer porque no entras en la pintura, ni levanta la pelota probablemente. Es decir, la evolución física, atlética de los jugadores, su talento, determina cómo se juega baloncesto. No es tanto, no son elecciones tácticas. El entrenador tiene que ser capaz de adecuarse a la evolución de los jugadores, ¿no? Y ahora mismo yo veo día a día en nuestros equipos jugadores con una habilidad de manejar el balón y de jugar uno contra uno y de correr, de saltar, tan enormemente superior respecto a la que era la de los jugadores de alto nivel de hace tiempo, que la comparación es muy complicado por proponer, porque repito, No tiene nada que ver. me acuerdo cuando tenía mi padre, tenía un 124 Fiat y nos parecía cuando lo compró Un cochazo. o la hostia. Ahora no puedes utilizarlo probablemente ni para cruzar el pueblo, ¿no? En fin, el tiempo va para adelante, como todas las cosas, ¿no? Lógico. Gustavo Morla, desde Argentina, nos pregunta cómo prepara la transición defensiva. Si en la misma se genera un mismatch, un desajuste, ¿qué realizas para defender esa desventaja? Bueno, en primer lugar, justo acerca del mismatch, es la situación. A mí no me importa que haya cambios, que tengas lógica durante la posesión, pero insisto bastante en que no queremos regalar mismatches en transición. Es decir, que
matches entiendo que un pequeño de verdad coja un grande de verdad, no que un alero alto coja un alero grande. Esas son cosas que no me preocupan, pero sí que lo que pido, ayer justo con Patrick McCaw, le estaba enseñando que tras haber metido una canasta, un poco de forma vaga, nuestro equipo cogió el hombre que tenía delante y nos metieron un triple, porque la asignación con la que terminamos el ataque, tras un cambio defensivo, no era una buena asignación. Es decir, tras canasta anotada, obviamente hay esa fracción de tiempo. En Europa hay más tiempo, por su buen baloncesto FIBA hay mucho más tiempo que en la NBA. En la NBA sacan también bastante rápido, mucho más complicado, pero aún así hay un poco de tiempo para que cada uno coge el suyo, ¿no? Y lo mismo en una transición defensiva. Yo lo compararía a Europa, ¿no? A nivel de velocidad. Cuando aquí en la NBA se mete una canasta, casi al mismo tiempo lo tienes en Europa cuando no se mete, a menos que no sea un contraataque tras un robo, que ahí hay que buscarse la vida, ¿no? Para evitar una bandeja. Pero siempre hay un tiempo para evitar regalar desajustes muy grandes de salida, ¿no? De inicio. Y luego le queremos marcar sobre todo principios, ¿no? Obviamente, luego también el scouting entra a la hora de cuánto cerca estar de los jugadores retrocediendo, porque hay jugadores de los que nos preocupa más la penetración, podemos hundirnos un poquito más, jugadores que de ninguna manera queremos que tiren triples de transición, ni de bote, ni de pase lanzado adelante, y tenemos que estar fuera de la línea de 3 puntos. Normalmente le pedimos a nuestros jugadores que en la línea de medio campo ya la pelota haya un cuerpo por delante y que al grande que corra al aro, a la línea de tiro libre, tenga un cuerpo entre él y la canasta. Es decir, le pedimos de no defender por delante en transición, aunque el mismo jugador luego en una defensa estática sí que queremos defenderle por delante, porque no podemos garantizar que detrás tengamos ya el resto del equipo preparado para ayudar. Es decir, tenemos 6-7 normas marcadas y luego, obviamente, las ajustamos también ahí en función de las características de los rivales. Ok, Cristóbal Pinto Galán nos pregunta que qué opinas o qué crees el sistema de small ball, si se implantará a nivel internacional o es solo aplicable a la NBA por las características de los jugadores. Bueno, yo creo que normalmente la tendencia en Europa es jugar algún año después como se juega en la NBA, con alguna salvedad, con alguna excepción, ¿no? Hay todavía aquí situaciones en las que la diferencia físico-atlética es tan grande que te impide, ¿no? de jugar con ese ritmo, con esa velocidad y las normas obviamente son también una diferencia importante, ¿no? Porque evidentemente en la NBA hay un poquito más de facilidad de poder entrar en la pintura en función de las normas, un poquito menos de facilidad en función del nivel físico del rival que tienes que superar para entrar en la pintura, entrar al aro, ¿no? Entonces, es posible predecir que se pueda ir en esa dirección siempre y cuando la NBA vaya en esa dirección, porque la NBA no, realmente no ha ido a una dirección de small ball, dicho como tener a 4 bases cortas en la cancha como hace Houston. Houston es una cosa, la NBA es otra. Obviamente, el que está un poco desapareciendo es la distinción de roles, es decir, que los bases pueden perfectamente ser escoltas y siempre y cuando tengan una capacidad física o de velocidad o de cuerpo para poder también ser peligroso de cara al aro, porque los jugadores exclusivamente capaces de tirar triples ya son más en posiciones de escolta alero. El 4 es cierto que tiende a equipararse más al 3. Digamos que ahí sí que se puede pensar que haya habido una priorización de la habilidad, de la velocidad y del tiro de 3 puntos
respecto a la talla. El 5, respecto a Europa, ahí hay una diferencia. El 5 en Europa todavía es un jugador, el 5 dominante en Europa ahora mismo es un jugador de talla relativamente pequeña, con velocidad para continuar al aro, para defender el pick and roll. Aquí se tiende obviamente a valorar esas cualidades, pero todavía en el 5 hay una importancia fundamental a la función de proteger la canasta, es decir, que tener una talla o una envergadura o unas cualidades físicas para realmente proteger la canasta, porque hay tanta gente capaz de ir a la canasta y de meterla abajo en todos los roles que todavía necesitamos a uno que la proteja y a la vez que tire de 3 puntos, que haya capacidad de abrirse fuera de la línea de 3, no igual sistemáticamente, pero que en un momento dado también sea capaz de jugar fuera de la línea de 3 puntos y tirar triples. Es un poco el prototipo de características de los jugadores en NBA. Ahora, repito, Europa vaya hacia allá. Es posible, probable, pero no lo puedo garantizar, sobre todo porque la NBA nos equivocamos mucho cuando pensamos que haya una sola forma de jugar. Hay muchas formas de jugar diferentes que si la vemos con ojo un poco de espectador, de aficionado, nos parece casi todo igual. Pero si la vemos con los ojos del entrenador, reconocemos que hay realmente mucha diferencia entre equipo y equipo. A continuación, Mario García Pérez nos hace una pequeña introducción en el email que nos hacía llegar. Primero, darte las gracias, Sergio, por tu implicación con la sociedad y los entrenadores anónimos, tanto en los clinics que haces en Marbella de la Fundación, que son siempre espectaculares, como el verano pasado, que abriste las puertas de la selección, y un grupo de entrenadores que estuvieron allí, entre ellos él, lo cual agradece la experiencia única, ¿no? Hace una pregunta muy específica, pero que ha tenido dudas durante la temporada de cómo defender esta situación, y la plantea. Espero que más o menos se pueda entender para todo el mundo. ¿Cómo defenderías un bloqueo directo central donde el bloqueo sale hacia el lado de 2 atacantes, por lo que en el lado contrario de dicho bloqueo quedaría un atacante y un defensor, y donde el pívot defensor del bloqueo hace un atrás, aunque sea un atrás alto, ¿no? Tipo Tavares o Marc Gasol con la selección, y el que bloquea hace pop, ya que si llega el defensor del lado contrario, deja a tu jugador solo en la esquina, liberado para el tiro, y el cambio a lo mejor nos perjudica mucho como solución, ¿no? ¿Qué es lo que recomienda? Yo espero que más o menos haya quedado claro para todos los que están escuchando. A ver, cuando la pelota va hacia el lado de 2, con matices, en función del peligro que tiene el manejador, nosotros tendencialmente tenemos una señal para decir al pívot que se tiene que preocupar mínimamente, o cuanto menos, se tiene que preocupar de parar el balón solo hasta que su hombre no se convierta en un peligro. Es decir, normalmente una continuación, pero también en una separación un poco. Entonces, cuando vamos hacia el lado de 2, damos mucha responsabilidad de parar el balón, incluso de hacerlo sistemáticamente al de arriba de los lados, del lado de 2, al defensor que defiende el defensor de arriba del lado de 2. En el caso del pop, como se plantea aquí, en función de cuál es el peligro de tiro, porque decir que uno se puede abrir y tirar puede ser un gran tirador o puede ser un aceptable tirador. Si es un aceptable tirador, digamos, normalmente al inicio pedimos a nuestro pívot que recupere. Como le hemos quitado una buena parte de la tarea de parar el balón y se la hemos dado al defensor de perímetro de arriba del lado de 2, le pedimos que esté más pendiente del suyo también en una continuación. Si es un gran tirador de 3, cambiamos. Es decir, el momento en que la separación entre manejador y bloqueador que hace pop se extiende más allá del segundo bote, pues el pívot se queda con la pelota y el pequeño salta contra el grande que hace pop, incluso a veces para robarla o para agredirlo, para hacer que la ponga al suelo y luego intentar quitarse. Es decir, un cambio extremadamente agresivo, considerando que es una situación de tremenda ventaja donde un pequeño nuestro va a defender a un grande fuera de 3. Ok.
En continuación, un segundo, ¿dónde lo tenemos aquí? Perdón. Marta Martínez González nos formulaba una pregunta desde penetración, de la situación de penetración. ¿Cómo juega sin balón jugador que está a 2 pases del que inicia la acción? ¿Si juega por línea de fondo o se mantiene en esquina? Bueno, tienes ahí unos... Sí, ahí tenemos unos diagramas. Voy a intentar que los pueda ver todo el mundo, a ver si soy capaz de hacerlo correctamente. Un segundo. Aquí donde lo tenemos. Vamos a ver. Aquí tenemos una primera imagen. Espero que la pueda compartir. A ver si se... No sé si se ve, si se está viendo. Un segundo. A ver. ¿Se ve? Esta me parece que era la situación planteada, ¿no? Entonces, antes de la penetración, o justo antes de la penetración, en situaciones de aclarado, me gusta que haya intercambio entre los jugadores. Los jugadores no le dejen a los defensores una referencia clara. Obviamente los defensores pueden cambiar, pero ya el mero hecho de que se intercambien, incluso mejor aún cuando se ponen un bloqueo uno por el otro, un flare, de alguna manera conseguimos tener un poco más ocupados los defensores que podrían ayudar, ¿no? Si pones el siguiente, una vez que la penetración se produce, es decir, una vez que hay... no sé si se ve ya. La penetración y que normalmente, a ver, en primer lugar, esa ayuda del lado fuerte no es tan frecuente. Es decir, normalmente el jugador que ayuda es el del lado contrario, en la mayoría de los sistemas defensivos. Pero bueno, sí se da esa situación que también podría darse, sobre todo podría darse tácticamente a nivel de playoff, a nivel de prever algo especial, ¿no? No como sistema normalmente de un equipo, porque no es tan, repito, no es tan frecuente. Yo prefiero que si no se han intercambiado o bloqueado antes, en el momento en que empieza la penetración y el defensor de la esquina va a la ayuda, los jugadores estén con un espacio suficiente para que si el penetrador la saca y se produce una rotación, con un pase rápido podamos tirar, el jugador que recibe el segundo pase, como veis, el de arriba del tiro libre extendido, pueda tirar antes de que pueda llegar otra rotación. Es decir, que estén quietos y separados, ¿vale? Ahora, sí, y es el tercer dibujo, sí esa ayuda, como repito, en una situación un poco especial, no tácticamente preparada probablemente, se produce muy anticipadamente, muy arriba, esa separación la podemos conseguir incluso mejor con un corte por línea de fondo y por una, yo diría incluso, ahí no lo he puesto, por una bajada del defensor, digamos, del atacante de arriba, para que se mantenga digamos, en la visual del penetrador. Eso, llegar a donde de la línea de 3 puntos lo llamamos el break nosotros, ¿no? Donde se rompe para convertirse en una curva, ¿no? Ahí es una buena situación si efectuamos ese corte por línea de fondo. Es decir, si el defensor que va a ayudar no hace una defensa al aro, sino hace una defensa al círculo, ¿no? Bastante adelantada, porque es un mismatch, porque ese es Harden y queremos, si ayudamos al aro ya le ha metido la bombita con mucha facilidad, etc. Entonces, lo que preferimos es cortar para poner a ese defensor que veis ahí por fuera, un poco entre medias, que tenga una separación. La clave es la separación entre los dos atacantes. En este caso, yendo al aro, realmente la separación entre el tirador y el cortador es amplia. Aún así, si el que está en la línea de fondo no es un buen cortador, es decir, no es un jugador que tenga capacidad luego de acabar con fuerza al aro, si llega una ayuda, etcétera, porque hay jugadores que son pequeños, que son tiradores, pero que cortan y si no tiene una bandeja realmente abierta, fácil, se le complica mucho la cosa. En ese punto no me importa que tampoco se quede quieto en la esquina,
y que podamos conseguir esa separación en el momento en que se produce, como en el segundo diagrama, el pase de doblaje a la esquina, que el de arriba, el de que está, digamos, en el perímetro ese, a la línea de tiro libre, se aleje hacia el centro para, manteniéndose en la visual, digamos, eso, ahí nomás, un poquito más, ahí, eso es, para que se mantenga en la posibilidad de recibir un pase fácil desde la esquina, pero que no se acerque a las rotaciones que desde luego el equipo rival va a actuar. Ok, llegado a este punto, os voy a pedir a todos, como he comentado al principio, que había una duración determinada. Vamos a parar la entrevista aquí solo un minuto y volvéis a conectarse con las mismas claves todo el mundo para poder continuar. Es cuestión de un par de minutos que realicemos esto. Cortamos la conexión aquí un segundito e insisto, podéis conectaros de la misma manera para continuar con las mismas claves de acceso. De un equipo, porque el equipo es una entidad dinámica, no es una entidad estática. Es decir, no hay que tener frivolidad en cambiar los roles, pero hay que tener flexibilidad e inteligencia a la hora de interpretar y sensibilidad a la hora de interpretar la necesidad del equipo, y si hay que cambiarlos, obviamente, repito, con mucho cuidado, con mucha razón y mucha lógica en hacerlo, pero si se llega a una conclusión firme que hay que cambiar algún rol, algún peso de algún jugador entre el equipo para bien o para mal, hay que saberlo hacer, saberlo justificar, saber sobre todo tener argumentos muy claros y muy válidos para que de alguna manera venga aceptado y, que quizá es lo más complicado, encontrar una forma de que también el jugador cuyo rol se achica o se reduce de importancia real, puede entender y puede tener una motivación bien en ayudar al equipo a conseguir sus resultados, o bien en sentirse importante, aunque sea con una tarea un poco más, menos aparente, ¿no? menos cuantitativamente vistosa, ¿no? respecto a la que era la inicial. José Ramos nos pregunta cómo podemos mejorar la comunicación defensiva en un equipo. ¿Qué pauta o qué ejercicios puedes recomendar? Bueno, es un tema importantísimo. Yo creo que hay ejercicios en los que de alguna manera puntuamos en función de la comunicación, si llega, si no llega, si llega correcta, si llega equivocada. Obviamente exigir en cada ejercicio que si hay que hablar, se habla, y castigar cuando no se hace. Fundamentalmente, luego es importante convencer a los jugadores de la importancia de hablarse entre ellos, sobre todo de hablar a los que no ven lo que pasa detrás de ellos, ¿no? Los ciegos, los pick and roll, es una parte fundamental del juego y hay que realmente trabajar ambas cosas, ¿no? El repetir, el premiar o castigar y el motivar, incluso por encima de todo, ¿no? Para que se den cuenta de que cuando tú luego vas a ser el que no ve, agradeces que alguien detrás de ti te hable, ¿no? y te comunique la cosa, ¿no? Por ejemplo, damos una norma muy clara que el que llama primero tiene razón. Es decir, aunque se haya equivocado en la llamada, por alguna defensa, cualquiera de pick and roll de la que hacen, si la primera llamada es a la que tenemos que atenernos. Entonces tenemos que ir todo a muerte para hacer esa clase de defensa. Luego, cuando se para el juego, le diremos, oye, que no era esto, era lo otro. Ah, vale, sí, perdón, pero yo creo que es más grave el daño que se puede hacer cuando los 5 jugadores no estén juntos a ejecutar algo defensivamente, respecto que estén
metidos y con intensidad en hacer algo que no es exactamente lo correcto y lo adecuado. Obviamente esperemos que no se repita todas las veces, pero en principio a veces lo decimos, el pivot manda, ¿no? En la defensa del piquero. El pivot manda. Luego ya cuando para el juego, el pequeño lo coge por el cuello y le dice, oye, que me has llamado, que te quería mandarlo a la derecha, pero este es diestro, o viceversa, ¿qué pasa? El pivot pero en principio esa es una fórmula que usamos. Javier Maldonado nos pregunta cuáles son los ejercicios que más practicas o que más practican tus jugadores en los entrenamientos y los que más valoras. Bueno, desde luego llevo no sé cuántos años sin poder tener tiempo para poder practicar cuanto me gustaría el trabajo de mejora de las distintas fases del juego, ¿no? Porque con la selección tienes poco tiempo, con la NBA menos aún. Así que lo que practicamos más probablemente son situaciones defensivas en las que reproducimos situaciones de juego con el mínimo de artificialidad posible, pero con mucha atención en acotar la situación del juego que queremos entrenar. Situaciones de 5 contra 0 en ataque, porque realmente de entreno con contacto cuando empieza la competición es muy difícil que podamos hacer en ambos sitios, pero donde los entrenadores o algún jugador del equipo contrario simula una reacción defensiva en un aspecto específico del sistema y tenemos que tener la lectura correspondiente. Obviamente ejercicios de tiro en función del momento, del día, si es el día del partido, si es el día antes, si queda tiempo, es decir, con más o menos dinamismo, más o menos dirigido a la competición o al tiro técnico dentro de un movimiento predeterminado. Yo creo que quizá estos 3 grupos son los 3 grupos de ejercicio que nuestro equipo practica más. Gonzalo Reyes, desde Argentina, nos pregunta, buenas Sergio, soy Gonzalo Reyes de Argentina. Al ser fanático, seguidor de Fenixan desde los 17 años, tiene 43, quería preguntarte sobre mi equipo, por supuesto dentro de tu conocimiento desde fuera de la franquicia, teniendo en cuenta la cantidad de tiempo sin que Fénix pueda ingresar en los playoffs, las malas contrataciones durante muchos años, la interminable variación de técnicos jefe que han pasado, la indisimulable pésima planificación que tuvieron tanto el general manager, sacando Steve Kerr, como el dueño de la franquicia, Robert Seiber, que como hincha espero venda la franquicia para que termine de hacernos daño con su impericia, ¿no? Quería saber, bajo tu criterio, Sergio, de actual campeón de la NBA, qué cosas le faltan o qué cosas se deben de modificar, bajo tu punto de vista, en los Phoenix Suns, para tener un proyecto sólido con seria expectativa de campeonato. Bueno, en primer lugar, le felicito por haber aguantado 26 años como aficionado de Phoenix, porque realmente yo creo que es complicado encontrar en Phoenix gente que aguanta. Tan fiel, tantos años. Sí, pero bromas aparte, no es tan fácil desde Phoenix, que es un mercado realmente pequeño para la NBA, poder llegar a construir un equipo de título, especialmente ahora. Es decir, antes cuando casi lo hicieron, llegaron muy cerca de serlo, ¿no? Con Mike, con Tony, la situación era más fácil, porque las normas del salary cap permitían menos, en una fórmula única, los jugadores mandaban menos y decidían menos dónde ir. Y cuando decidían menos, dependían menos de las plantillas. Había un jugador, 2 jugadores que como mucho podía tener una cláusula una no trade clause en su contrato. Es decir, que podía rechazar un trade. Ahora son cada vez más y son los propios jugadores que quieren ir en sitios cuando pueden permitirse decidir en grandes mercados.
grandes mercados, que al final son Los Ángeles, son San Francisco, son Boston, obviamente New York, con la salvedad de que luego los Knicks no acaban de cuadrar, ¿no? Y de ser considerados todavía una meta apetecible para un gran jugador. Miami, esos son los sitios donde realmente... Entonces, desde Phoenix no es tan sencillo, ¿no? Yo creo que han hecho relativamente bien la primera parte de este año, han tenido un bache importante y habían vuelto a ir para arriba al final. Honestamente, yo creo que Monty Williams es un buen entrenador. Creo que tiene un grupo de buenos jugadores. Lo que pasa es que muchos de ellos, sobre todo el problema de las franquicias que fichan a grandes jóvenes jugadores, pero que no vienen de programas ganadores y que no están acostumbrados a ganar, continuando esa trayectoria en NBA en equipos que pierden 50 partidos, 45 partidos por temporada, pues, al final retroalimentan la idea de que los jugadores al final juegan por sus propias estadísticas. Y o tienes un liderazgo muy fuerte que consigue mantener todo el mundo dentro y en una dirección, o francamente es difícil revertir la tendencia. Por eso hay franquicias que casi eternamente, ¿no?, se quedan en esa tierra de nadie, donde bueno, alguna vez enganchan el playoff, otras se quedan fuera. Repito, ahora mismo, si no estás en un gran mercado de la NBA, nosotros tampoco somos un gran... yo diría que somos una segunda franja de mercado, ¿no?, para los jugadores respecto a los equipos que nombré antes, ¿no? Yo creo que Kawhi ha venido a Toronto el año pasado porque no tenía una cláusula de no transferibilidad. No sé si hubiese venido solo. Obviamente ganas un título, haces muy bien el año siguiente, ya te conviertes en una franquicia igual la ciudad es una ciudad bonita, el clima es un clima malo. Es decir, que depende también del jugador, ¿no? Pero, repito, desde un mercado pequeño, a menos que no estés en un sitio extremadamente apetecible para un jugador extra baloncesto, no es tan fácil revertir eso. Javier Maldonado de nuevo nos hace aquí una pequeña batería de preguntas breves. ¿Qué cosas positivas sacarías de todos estos años como entrenador y qué negativas? Bueno, positiva, posiblemente haber trabajado para aprender a conocer las personas y a entender a las personas, a saber escuchar, a saber, a intentar, cuanto menos, juntarlas, a apañártela en situaciones complicadas, por cuanto ahora mismo hablar de situaciones complicadas en el deporte parece casi una blasfemia, ¿no? Pero todos somos entrenadores, sabemos que para nosotros estar en una situación complicada de una temporada, de un partido, lo es, ¿no? Negativas, pues tiene muy poco que ver con el juego. Evidentemente que hay egoísmo también en un deporte de equipo. No digo necesariamente los jugadores, o en general que puede haber egoísmo en un directivo perfectamente, ¿no? Que tome decisiones más en función de su mantenerse en un cargo, de su exposición pública, de su imagen, etcétera. Todas las componentes de una franquicia se pueden ser egoístas. Pues igual eso, ¿no? Igual el egoísmo de la gente que hace que lo que debería ser por definición un esfuerzo de equipo a veces venga frustrado por la mala voluntad o la mala educación en el sentido de formación de uno, de dos. ¿Qué es lo más duro y lo más gratificante de ser entrenador? Lo más duro probablemente es
tener la sensación de que un jugador, que no conectas con un jugador o con un equipo, ¿no? A mí con un equipo me ha pasado muy rara, pero sí alguna vez con algún jugador puntual, concreto, sí que me ha pasado, ¿no? Y esa es una sensación realmente dura, porque al final es culpa tuya, porque el que tiene la responsabilidad de conectar eres más tú que él, y fracasas. Y hay veces que por cuanto tú hagas, no lo arreglas. Y se ha creado, has cometido algún error muy pronto en la relación, y el jugador es uno de esos jugadores, de esas personas que difícilmente olvida o no sabe resetear, y te queda ese pecado original que no te permite, ¿no?, de sentirte realmente cerca, ¿no?, de un jugador, incluso como persona. Y lo más gratificante quizá al revés, ¿no?, justo cuando te sientes capaz de influir positivamente, obviamente, sobre las decisiones, la vida de un joven, ¿no? O muy joven o relativamente joven, pero que has tenido un papel, ¿no?, en su evolución como persona, ¿no?, hacia bien, esperablemente. Otra pregunta que nos hacía Javier Maldonado es, ¿vale ganar a cualquier precio, Sergio? Bueno, es una pregunta más teórica que práctica. Yo no sé qué quiere decir ganar a cualquier precio. En Rusia pagaban los árbitros para ser Más justo, para claro, ¿no? quedarnos en lo económico. ¿Qué quiere decir? Yo no sé qué quiere decir ganar a cualquier precio. Evidentemente, um, Me imagino que hablará también un poco de sacrificar tus valores o tus principios en un momento determinado, solo con el afán de lograr la victoria o de ganar, ¿no? De sacrificar un poquito esos principios, ¿no?, por llegar a conseguirla. bueno, si tus principios son sólidos, y probablemente no lo son al inicio de tu trayectoria, ¿no?, cuando también a nivel de maduración personal no eres todavía una persona con experiencia, eh, pues eso, madurez, con la capacidad también de autocrítica. No has del todo terminado tu maduración como persona. Si tus principios no son sólidos, eh, digamos, no entra, digamos que tampoco es un principio el de actuar correctamente, ¿no?, para ganar. Probablemente no has puesto lo de ser coherente contigo mismo, lo de pensar que al final el famoso pan para hoy, hambre para mañana es un dicho eh, que viene muy a cuento de nuestro trabajo, que la credibilidad que pierdes hoy en un minuto, igual vas a tardar mañana años a recuperarla. Es decir, todas estas cosas que aprendes antes o después en función de cómo eres como persona, te hacen pensar te llevan a pensar que en el largo plazo, igual no en un partido, en un time out, pero en el largo plazo, eh, los que ganan con continuidad no exactamente son los que dan valor a conseguir la victoria y a conseguir el resultado final, pero dan mucho más valor y dan mucha más importancia al proceso que te lleva. Y ven el resultado final como una consecuencia, obviamente si tiene cierto talento y si los objetivos son proporcionados al talento de la plantilla, como una consecuencia del proceso y del camino. Es decir, que dan valor al recorrido, al día a día, al entreno tras entreno. Y eso te lleva a dar valor a las cosas que realmente lo tienen, ¿no? Y quitarte un poquito de esa obsesión por el resultado final, que al fin y al cabo, repito, no deja de ser una consecuencia de una serie de cosas hechas bien o mal, incluso que casi ni te enteras, ¿no?, del peso que pueden tener en el día a día de cara al desenlace final. Otra pregunta de Javier Maldonado, ¿qué es lo que más te inspira confianza o te anima a la hora de aceptar un nuevo reto profesional? Bueno, las personas. Yo realmente me he basado mucho sobre las sensaciones que tenía hablando con las personas que me proponían un trabajo. Obviamente hay más factores, ¿no?
la posibilidad de hacer un buen trabajo, de conseguir buenos resultados, la posibilidad de divertirte haciendo algo que te guste y no igual en una situación digamos, en la que se convierte en un trabajo exclusivamente. La organización, la estructura, quiero decir, la ciudad. Hay muchos componentes que han tenido la familia. Hay muchos componentes que han tenido en un momento dado un peso un poco más alto, un poco más bajo, pero la que siempre ha tenido un peso alto ha sido la confianza de las personas que me lo proponían. ¿Qué te aportó tu paso como entrenador en categorías de formación, Sergio? Todo. Todo. Yo nazco, crezco y pertenezco a la categoría de los entrenadores de cantera. Mi experiencia en las categorías inferiores entendida como categorías senior, pero no profesionales, es prácticamente nula. Solo entrené un año haciendo la mili y éramos profesionales porque estamos todos en el mismo cuartel, con nuestro pabellón, con nuestra sala de pesa, con nuestras habitaciones, éramos profesionales y estábamos en una categoría por debajo de la A, ¿no? de la serie A de entonces. Pero todo el resto ha sido o cantera o primer equipo de máxima división. Así que todo lo que no he aprendido, digamos, una vez que me haya convertido en primer entrenador, desde luego lo he aprendido experimentando con los jóvenes y desde luego es mi vocación. Otra cosa que puedas tener oportunidades que te empujen a explorar esta profesión más allá, como me ha pasado a mí. Pero como que dicen que el primer amor nunca se olvida, ¿no? Desde luego, yo tengo muy claro cuál es qué es lo que más me divierte, qué es lo que más... Cuando he estado estos últimos 4 años a cargo de la categoría de formación de la federación, yo puedo decir que me he divertido muchas veces y he sufrido veces y me he alegrado, por suerte, muchas veces, casi más que en otros momentos con el primer equipo. Pero realmente el último verano, que ha sido el último verano mío, porque he sentido luego la obligación de dejarlo en función de un cambio de situación familiar. Mi familia me ha alcanzado aquí en Toronto. Obviamente no tenía 24 horas, 18 por dedicar al baloncesto como antes. Es decir, han cambiado algunas cosas y me han animado a decir hasta aquí, pero me ha costado muchísimo porque sabía que iba a dejar lo que casi más me divertía, ¿no? Y tras el verano increíble que hemos conseguido, más aún. Pero esa vocación, ese sentimiento nunca muere. Está ahí y igual, ojalá pueda llegar a un momento en el que me pueda permitir de volver ahí y de quitar del baloncesto de Marbella a estos inútiles que están ahora y ponerme a entrenar la categoría de formación de mi ciudad para divertirme yo un poquito, ¿no? Después de que se hayan divertido ellos mucho disfrutando de la ciudad y de hacer baloncesto con los niños, me toca un poquito a mí, ¿no? Hay más presión a veces en la formación que ya ves, el profesionalismo. Eso Vamos afrontando la recta final. Álvaro González Albarracín nos preguntaba, en estos duros momentos de confinamiento, muchos ven el futuro muy negro, pero estoy convencido de que todo lo malo se sale. Por ello quería preguntarte, Sergio, pero preguntarle al seleccionador, ¿cuál fue su peor momento como entrenador de baloncesto y qué hizo para salir de él? Bueno, yo también estoy convencido que de todo se sale, se saldrá de esto, se saldrá incluso con más energía, porque esto lo dice la historia, aunque posiblemente con menos recursos, porque también eso lo dice la historia. Igual el año que cuando salí de Real Madrid antes de ir a Unicaja, fue un año entero sin entrenar, fue un año
fue un año duro porque me faltaba el oxígeno, ¿no? Me faltaba el baloncesto, que es una de mis razones fundamentales para vivir. ¿Y cómo lo afronté? Lo afronté al inicio con un impacto emocional bastante duro, es decir, sufriéndolo y padeciéndolo y reaccionando, no reaccionando mucho, y luego a partir del mes y medio, inventándome cosas y manteniéndome activo, intentando constantemente hacer algo que igual hubiese querido hacer, no había hecho, o que pensaba que me iba a poder venir bien en el futuro haber hecho. Perfeccioné mi inglés, estudié el baloncesto de una manera que no te permite hacer cuando estás en la plena competición, donde estás con tu equipo y no viéndolo desde un prisma más objetivo y general. Bastante cosas para sentirme útil, sentirme activo. Y realmente yo creo que, al margen de los resultados que luego tú aprendes a relativizar, porque el mundo raramente se acaba por una derrota, ¿no? Pero la inactividad de ese año, desde luego, fue bastante dura, sí. Y vamos a acabar ya, porque aparte nos quedan ya apenas 8 minutos y medio de conexión, y esto es ya una batería final de pregunta-respuesta prácticamente para conocer un poco el lado más humano de Sergio que nos proponían. Sergio, una recomendación, una película, un libro y una canción. Pues una recomendación o mis preferidas. Las tuyas preferidas, en este caso las tuyas. Bueno, una película... no sé, El Padrino, una parte primera. Ya sabía que te iba a ir por ahí. Un libro, mira, un libro quizá no es mi preferido, pero tampoco es el último que he leído, pero me ha gustado mucho, es El ego como enemigo, que es un libro extremadamente útil e instructivo. Y una canción, no lo sé. Obviamente, en estos momentos emotivos, las canciones que te recuerdan tu infancia, ¿no? Y que te recuerdan cuando crecías, y todas esas canciones que la gente en Italia iba cantando, y luego también que lo ha aprendido España, lo ha empezado a hacer también España, que sencillamente dicen que nos reconocemos alrededor de algo, ¿no? Que puede ser un país, una bandera, una solidaridad, cualquier cosa, ¿no? Que manifiestan que en una situación en la que estamos muy solos, realmente, incluso físicamente, pero no lo estamos, ¿no? Eso en este momento. Luego, por supuesto, hay muchas canciones más bonitas, ¿no? más divertidas también. Felices. Un personaje histórico, Sergio. Un personaje histórico, yo creo que es Jesucristo. Al fin y al cabo, y hablo de historia, no hablo de religión, porque realmente me cuesta ver, ¿no? Personajes que han tenido un impacto en la historia de la humanidad tan fuerte y durante tanto tiempo como fue él. ¿Qué 3 cosas te llevaría a una isla desierta? En una isla desierta no hay cargadores, ¿no? Cuidado que esto lo va a escuchar Blanca. Cuidado que esto lo va a escuchar tu mujer. Bueno, cosa rápido te llevaría a una isla. Desde luego un libro, pero una isla desierta, un libro lo terminas pronto también. Probablemente un cuaderno también para escribir, porque quizá incluso antes, ¿no? Un libro muy grande, blanco, para poder crear, para poder escribir, para poder dibujar, para poder... entonces un boli también, y me quito el problema de la segunda cosa, que tenga bastante tinta. Y bueno, no sé, como no puede ser una persona, no puede ser un animal, si no me llevaría desde luego a un perro, o a mi perro, uno de mis perros, no sé. Bueno, lo dejamos en 2 más muchas algo. cosas. Sí. ¿Mar o montaña, Sergio? Mar. ¿Cocina favorita? Yo todavía de italiano. ¿En qué empleas tu tiempo libre? ¿Cuál?
Ahora, ¿no? Ahora. Ver serie con mi mujer y leer poco de ambos, porque realmente, la verdad, sí, os digo la verdad, inútil que me queje, porque soy de los que se autoreduce su tiempo libre para ver baloncesto, trabajar mejor una cosa, para profundizar, analizar. Entiendo que es culpa mía también, que no tengo derecho en quejar. Yo creo que una horita más, desde luego, por día me la podía sacar para mí. Y bueno, hago ejercicio todos los días, eso sí, poco más. Pádel importante también. En Toronto, imagínate cuánto pádel juego. Ay, imposible. ¿Entrenadores referentes en tu vida, Sergio? Pues muchos, pero hablaría sobre todo los dos primeros entrenadores que he tenido, Ricardo Sales y Valerio Bianchini. En los dos me han dado justo las dos herramientas que necesita un entrenador para luego funcionar y coger su camino, ¿no? Una base de formación técnica extremadamente fuerte y rigurosa, y abrir la ventana sobre la gestión, ¿no? de toda la faceta psicológica, individual y colectiva, que realmente juntas hacen nuestro trabajo. Vamos acabando, nos quedan 3 minutos y poco más. El quinteto ideal de los equipos que has dirigido, Sergio. Bueno, es que soy muy mayor. Cumplo 59 en 3 días. En 3 días, ¿verdad? El día 1. Así que me cuesta. Hoy he hablado con Sasha Georgievich, que tiene cabida, desde luego, en ese quinteto. Estoy sufriendo por Santaba, que no, igual no tiene cabida, pero estoy realmente rezando para que su mujer salga adelante. He tenido tantos jugadores que tampoco me gusta, ¿no? Hacer Elegir. esas como no poner a Pau, ¿no? O a Juan Carlos. Están en una lucha, a Juan Carlos, a Marc, me lo hago. Ya. Si pudieras dar marcha atrás, Sergio, ¿qué no harías? Muchas cosas, pero luego, mira, al final te das cuenta que todo hace parte de un camino, ¿no? De un recorrido, de un proceso. Te equivocas, cometes errores. ¿Sabes? Los errores que podías haber evitado. Que podías haber evitado y no lo has hecho por tu culpa, porque igual tu ego te ha cegado, o porque has dado prioridad a criterios que no eran los que tenían que dictar tu decisión. Eso que podía haber evitado, pero lo que realmente iba a ser difícil, todos los errores igual lo podías haber evitado, ¿no? Si queremos, pero hay algunos que igual en una situación, digamos, de estar centrado y analizar las cosas con frialdad, igual algunos sí que los hubiese podido evitar. Y la última pregunta, Sergio, ¿algún sueño por cumplir? Ahora mismo que salgamos de esta y que nos pongamos todos otra vez a cabrearnos, a no dormir por la noche, a sufrir por las derrotas, los echaremos todos de menos, porque será ser vivo, será ser entrenador, será ser gente que adora nuestro deporte, será otra vez volver a lo que al fin y al cabo, bueno, para mí es mucho, mucho de mí mismo, y sin el cual realmente, o puesto en un surrogato como puede ser este, que está bien también, ¿no? Hablar de baloncesto, pero vamos, no es lo mismo. Así que de momento el único sueño que tengo es que podamos tener menos pérdida posible hasta el momento en el que por fin se volverán a abrir las jaulas y podamos volver a disfrutar de nosotros mismos, ¿no? Al fin y al cabo. No sé si nos queda tiempo, pero darte las gracias, Sergio. No quiero robarte más tiempo porque sé que también tienes muchas ocupaciones. Agradecer a todos los presentes el haber tenido esta oportunidad y, bueno, desearte toda la suerte del mundo. Mucha salud a ti y a toda la familia y sobre todo, gracias. Gracias por atender a todas las peticiones de nuestros entrenadores. Igualmente, Pablo, para ti, para todos vosotros. Algunos veo, otros están detrás. Bueno, en fin, que cada uno tenga realmente
los menos disgustos posible en esta situación. Cruzo los dedos, rezo, lo que queráis para que la cosa salga adelante con menos daño posible y os mando un abrazo muy fuerte a todos. Adiós. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo grande.